Bien, entonces seguimos con Alfonso Arce hablando sobre el realismo político y sobre el municipio. Nos fuimos un poco por la rama, ¿no? Exacto, sí, nos fuimos. Como Me decía fui. como tu profesor, Abrir un hipervínculo y otro abrimos y otro. un Y se va hipervínculo y por las nos ramas fuimos. esa. Pero me acordé de una frase de Tocqueville que me quedó A grabada, que ver. dice que el municipio es una comunidad, creada por Dios, dice, creada por Dios. El Estado no, Mira. es creado por el hombre, pero el municipio es creado por Dios. Quiere decir que hay como un orden está más cerca de la naturaleza humana la pequeña comunidad, ¿no? Y de la democracia. En Grecia las ciudades eran pequeñas, ¿no? Exactamente. Por eso funcionaba la democracia. Sí. Y García Trevijano, él dice que el distrito electoral no puede superar 100.000 habitantes. Él es su teoría, ¿no? Interesante. Tienes 100.000 habitantes, aunque sea, no sé, un país de 100 millones. Bueno, Para que funcione una democracia. para que funcione la plena. democracia. Ujú. 100.000 habitantes, no sé por qué dice 100.000 y no 120.000, no sé. Bueno, entonces la élite en Estados Unidos, Claro, te dejo sí, la sí. palabra, dale. Bueno, respondiéndolo un poco a Europa, digamos, a los Sí. autores estos maquiavelistas de la teoría elitista, bueno, trata de aplicar esa teoría, por ejemplo, la ley de hierro de la oligarquía y otras teorías análogas, Sí. al caso estadounidense, y lo que ve es arriba a conclusiones diferentes. A ver. El autor de Day. Bueno, él ve que en definitiva sí hay una tendencia oligárquica, una tendencia, ¿no?, también a la autocracia, pero lo que se ve en Estados Unidos, él lo llama una especie de pluralismo. Pluralismo. Claro, vos decís, ¿cómo? O sea, coincide con el elitismo, pero después termina hablando de pluralismo. Sí, es un pluralismo de elites, podríamos decir. Que lo que puede llegar a bajar esos niveles, ¿no?, de autarquía son estos mecanismos que son... Estos dos partidos, el bipartidismo. Sí, es el caso de la elite, ¿no? El caso que hay diferentes elites, cada uno tiene o está agrupada según un atributo. Por ejemplo, una sociedad civil que quizás reúne a gente que tiene un determinado perfil, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser empresario, otro que reúne a gente que le gusta... Las ONG por ahí, ONG, ¿no? Claro. o literario, ¿no? Organizaciones Sí. de base, y lo que hacen estas es competir entre sí, y esa competencia genera algo agregado, digamos, diferente, que es algo parecido a lo que por ejemplo, Montesquieu habla del republicanismo, ¿no? Diferentes detentadores, pero los detentadores no dejan de ser parte de la élite, o sea, son Claro. diferentes detentadores que luchan por el poder, y ese poder contra poder es lo que te genera ese equilibrio, esos check and balances, como se dice, esos frenos y contrapesos, Sí. que te permitan vivir en una república democrática. O sea que lo que le agrega, a ver si entiendo bien, Estados Sí. Unidos, no solamente la división de poderes, ¿no?, Claro. entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial, sino otras divisiones que son estos mismos partidos políticos e instituciones también que son, no sé, prepartidarias o que Claro. están ahí, Claro, porque organizaciones. partidos políticos siempre tenías dos. Tenés dos en Estados Tenías Unidos. dos, Claro. pero bueno, siempre la idiosincrasia del estadounidense, y mismo lo comenta Tocqueville, que era muy fuerte la movilización en los temas del tercer sector, ¿no? ¿Qué es el tercer sector? Bueno, el tercer sector sería organismos privados que no tienen fines de lucro, ¿no? Organismos privados que no Claro, tienen, que no tienen fin de lucro, o sea, que son iglesias, claro, o iglesias, hoy lo que se llaman las ONG, las ONG. los sindicatos, los gremios, todo eso, y diferentes, tanto formales o informales, ¿no? Que se adhieren a tal o cual partido, en definitiva, en el momento de las elecciones. Claro, y tienen un gran, o sea, no solamente se adhieren en época de elecciones, sino que entre periodos de elecciones tratan de
llevar sus preferencias y acercarlas, ¿no? A lo que sería la máquina del gobierno. Claro. Pero claro. son gente también, son elites, digamos. Bien. Y lo que aporta mucho aquí en Estados Unidos, que quizás se diferencia de Europa, es que las elites en este caso eran bastante heterogéneas. O sea, el conjunto, como dijimos, Sí. entre la minoría y la mayoría no hay mucha distancia, pero entre elites, digamos, porque cada uno tiene su atributo, ¿no? Su utilidad social, su fuerza, digamos. Uno, Sí. como habíamos hablado, uno quizás le fue bien un grupo que le fue bien en la empresa, otro que le fue bien, que son intelectuales, y esas elites entre sí van a competir por instaurar, porque se le tome su preferencia, ¿no? Pero, a ver, hay una riqueza política en lo que vos comentás, de que no está el individuo frente a un partido político, sino que entre los partidos políticos y el individuo hay otras organizaciones que tienen también cierta, en definitiva, son sujetos de vida política, ¿no? Bueno, los sindicatos de suyo, pero los clubes, las sociedades de fomento, las parroquias, las diócesis, no sé, la sinagoga, bla, y qué sé yo, no sé, las universidades, que en definitiva en Estados Unidos en algún momento empiezan a construir también la sociedad política. En Argentina no, entiendo. No, en Argentina siempre... Está mal visto de repente. Es así, en Argentina siempre se hizo todo desde el Estado, inclusive la élite que tenía una ideología liberal estaba a favor de un Estado fuerte porque para homogeneizar y modernizar, ¿no? A través de, bueno, los símbolos patrios y todo eso. Sí. O sea, tenía algo de pragmático, ¿no? Esa élite de ese entonces. Claro. Y bueno, ahí fíjate que vos fuiste mucho más adelante que yo en el razonamiento, y está bien. Ahora pienso, ¿no? Esa democracia que nosotros decimos, bueno, el ejemplo de democracia representativa del hombre moderno, Estados Unidos, pero fíjate que no funcionaba solamente con los partidos, sino con este tercer sector, en definitiva, que hoy mucho lo estamos viendo en otros lugares de a poco, ¿no? Cuando con el decaimiento del Estado-Nación, con el avance de la globalización y los regionalismos, se ve un poco ese espíritu ¿no? de juntarse en una organización del sector civil, ¿no? En otros países, ¿no? Lo lindo, e insisto, que estas organizaciones no gubernamentales quizás serían comparables a los llamados cuerpos intermedios, no sé si o no, sí, de que habla la doctrina social de la Iglesia, sí. En algún momento también formar parte del proceso político, quizás pueden proponer un candidato o adherirse a una plataforma política, o prestar el salón parroquial para una discusión, ¿no? O hacer grupos de debate, es decir, que la vida política sea más intensa que los debates por televisión y todo eso, ¿no? O sea, una participación un poco más, no sé, más desde abajo, más organizada. Es verdad, porque fíjate que esos grupos, por ejemplo, los partidos políticos modernos están distinguidos o divididos según la ideología política, ¿no? Claro. En cambio, las organizaciones no partidarias intermedias, las otras, están distinguidos por quizás el rol que ocupa alguien en la sociedad, que ahí se pueden coincidir gente de totalmente diferente ideología. Y esa parte es un semillero de líderes también, que son personas que pueden ser líderes, pero que no son líderes partidarios, sino que su liderazgo se realiza en un club deportivo, claro, o en una universidad, que de repente puede dar el salto a la política, ¿no? Y bueno, ahí se ve realmente la representatividad, me parece, más que en la ideología, que es un clivaje más, por supuesto, pero me parece que ahí, bueno, diría un realista, ¿no? En mi cuerpo diría, bueno, el liberalismo tiene ese sesgo, ¿no? De querer que la única división posible de la sociedad es según la ideología, y no es así. Vemos que no es así, que cada espacio, ¿no? Cada territorio
tiene sus propios clivajes, sus propias diferenciaciones, depende de su proceso histórico.